A veces uno tiene que llegar a Cristo cuando uno está con problemas, cuando ya hay cosas que nadie le puede solucionar a uno, y entonces uno va y dobla la rodilla. Me acuerdo cuando Pastor Álvaro me decía, yo me acuerdo que por respeto al pastor yo guardaba la botella de cerveza. Yo pensé que la cerveza se había acabado porque yo me la había tomado toda. Porque en la forma en que bebía yo dije, vamos a acabar con esta fábrica. Pero todavía sigue. Cuando llegaba el pastor Álvaro, por respeto, yo escondía la cerveza. Había algo dentro de mí que me hacía, uno dice, es un respeto, ¿no? Y guardaba yo la cerveza. Pero después llegué al colmo del descaro que delante del pastor tomaba. Ya ni siquiera lo respetaba. Entonces él un día me dijo, tranquilo hermanito, tómesela. Y yo me tocó a este diablo acá del Señor. Pero llegó en el punto que ya yo ni siquiera eso respetaba. Y yo tomaba delante de él. Ya me importaba. Y él estuvo, hermanito, y hermanito, y hermanito, y seguía, y mamá iba a la iglesia, y mi hermano iba a la iglesia, y hermanito, y hermanito. Un día le dije al pastor, le dije, a mí no me hable más de eso, que a mí no me gusta. Yo le dije, mire pastor, lo respeto, pero a mí no me gusta, a mí no me hable más de eso, hágame el favor. Tranquilo, hermano, tranquilo, la paciencia. Ahí lo vieron. Tranquilo, hermano. Y todo lo que él trabajó, todo su esfuerzo, todas sus oraciones, toda su paciencia, y yo siendo un rebelde y siendo un grosero. Pero tuvo que venir una calamidad dura en mi vida, que eso sí me hizo doblar la rodilla. Y ahí sí me estaba diciendo, hermanito, tranquilo, no, yo era el que estaba diciendo allá, pastor, quiero estar tranquilo. Y llegué a buscar al Señor un día en Pantaloneta porque iba a ir a jugar, ese era mi otro ídolo, jugar al microfútbol. En Pantaloneta a las 10 ya iba a jugar cuando dije, me voy para la iglesia. 7 de enero del 2001. Tengo una fecha. Dicen que los hombres no nos acordamos de nada, yo me acuerdo de todo. A ver, ¿qué ropa tenía? 7 de diciembre del 2001 me fui para la iglesia en Pantaloneta, con mi pelo largo, y allí acepté al Cristo Jesús. Una iglesia pequeña como esta, pero una iglesia con un pastor de verdad, que lo sigo honrando, un pastor de verdad. Yo vuelvo y digo, en YouTube hay muchos influencers, muchos youtubers, pero no hay pastores. No hay pastores. Porque los pastores que existen de verdad no son reconocidos y no tienen muchos likes, no tienen millones de vistas. Porque a veces nos toca luchar para la gasolina. En cambio, pues los reconocidos son los que la gente más mira. Camino al Gólgota. Mira cómo Jesús cargó ese peso de la cruz. Los evangelios muestran cómo se desplomaba con tal peso que tuvo que cargar. El Gólgota quedaba fuera de la ciudad, este es otro punto, y este fue el cumplimiento de la ofrenda por el pecado del pueblo, ya que se debía hacer fuera del campamento de reunión. Cuando se lee el Levítico, no voy a ir allí, capítulo 4, versículos 13 al 21, se muestra que la ofrenda por el pecado era de un cordero, era su sangre, pero tenía que ser fuera del campamento. Y Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Y eso muestra cómo fue el sacrificio perfecto por el pecado del pueblo, de nosotros. Pero dice aquí algo importante, que le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? No puedo traer los versículos que tenía anotados, pero muestra cómo el vino mezclado con mirra era para anestesiar a una persona. Recuerde que la anestesia es no inventada, ¿cierto? Que la ciencia no inventa nada. ¿La ciencia qué hace? ¿Sí se acuerdan? Descubre, pero la ciencia no inventa nada.
Entonces, cuando se descubrió la anestesia, muchos años después, aquí no había anestesia, pero el Señor sabía cuál era la anestesia. Y estas mezclas de estos dos eran un analgésico, hacía que el dolor menguara en las personas. Entonces, cuando a él le ofrecieron esto, le estaban diciendo: tome para que no sufra tanto. Es como tome morfina y deje de sufrir tanto. Pero Jesús no la aceptó, porque él quiso sufrir hasta el último momento, tal cual como era el propósito de su Padre y de él y del Espíritu Santo, para cumplir con la ofrenda perfecta. A ti y a mí nos duele una cabeza y nos tomamos una pastilla y ya estamos renegando, pero no permitimos un dolor en nuestro cuerpo, porque eso nos trae mal genio, mal carácter, hasta ni comemos. Pero Jesús dijo: no, yo no quiero anestesia, yo quiero llevar esto completo y cumplir la voluntad de mi Padre. La voluntad era que él tenía que sufrir, y él cumplió con esa demanda. Esto me enseña que Jesús realmente llevó nuestras cargas. Su sangre derramada aquí fue para traernos descanso, iglesia. Cuando Jesús no tuvo fuerzas para cargar esa cruz tan pesada y con esa espalda tan maltratada, ese cansancio que él tuvo, pero en medio de ese cansancio, que cargaba la cruz y por pedazos la llevaba y volvía y se caía, eso nos muestra que nosotros muchas veces en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero que hay uno que se despojó de su deidad, se vino como hombre y también nos demostró que él sí podía llevar nuestras cargas y nuestras luchas. ¿Cuántos a veces no hemos dicho nosotros: es que Dios a mí no me entiende, es que Dios a mí no me escucha, es que cuánto no sé qué, es que Dios no sé qué? No, Dios a mí sí no. Pastor, ore usted, que a usted sí Dios lo escucha. Y el Señor, con este cuarto episodio de derramamiento de sangre, nos está enseñando que esto Él lo permitió en su cuerpo para mostrarnos y enseñarnos que Él lleva nuestras cargas. Que a veces tú te enrolas en problemas sola o solo y se te olvida contar con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30 dice: luego Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Salmos capítulo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Echa sobre quién? Pero a veces nosotros con problemas echamos nuestra carga sobre nuestros hijos o sobre nuestra esposa. Eso le pasa al hombre. El hombre se descarga con la mujer y la mujer se descarga con él. Hombre, pero nuestras cargas nunca van al lugar correcto, que es a Cristo Jesús. O muchas veces por un momento de piedra, de mal genio, de discusión entre esposos, los que calan son los hijos. Nuestras cargas son sueltas, es en nuestros hijos. Y el Señor dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del vecino. Si yo tengo aquí una traducción que está: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del pastor. Tampoco, esa versión está. Karen, colócame la versión que es, por favor. ¿Tú tienes otra Biblia que es diferente a la mía? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él, Dios, cuida de ustedes. ¿Sabes? Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar en la presencia de Jesús, salvos y no salvos. Eso es lo que enseña la palabra.
Y los no salvos algún día no podrán decir: a mí nunca me dijeron, yo nunca supe, yo nunca escuché. Si a mí me hubieran hablado así, la Biblia dice que todos oirán la palabra de Dios. Todos es todo, toda lengua, toda tribu, toda nación escuchará la palabra de Dios. O sea que nadie tendrá excusa de decir: a mí nunca me dijeron. Todos habremos escuchado el mensaje de salvación. Pero también los salvos, un día estaremos delante de Jesús. Todos. Y yo me imagino en ese tiempo que Jesús nos diga: te enfrascaste en algo que era tan sencillo, porque lo llevaste fue en tus fuerzas y nunca me lo entregaste a mí. Pero Señor, yo iba a la iglesia y yo servía. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué no me soltaste tus problemas? ¿Por qué no contaste conmigo? Me dijiste: me pasa esto, te entrego esto, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos cuando estemos frente a Jesús? ¿Salvos y no? Salvos, porque hay una película para todos y nadie puede decir: es que fue que. No. Allá le van a decir cuando estén frente a Jesús: el día que ustedes estaban en la velada con el pastor Alfonso, usted estaba dormido. Y yo te vi, tú no me viste. Camino de Gólgota, la cuarta episodio de sufrimiento de Jesús, derramamiento de su sangre, derramada para darnos descanso. Mira, llevo 4 puntos que los estoy haciendo rápido y podemos ver hasta el momento que el sufrimiento de Jesús me ayuda a hacer la voluntad de Dios. Me ayuda, es que yo no la puedo hacer, pero es Dios en mí quien me ayuda a hacer su voluntad. También que el Señor, su derramamiento de sangre, me ayuda para que yo sea sano. Alguien podrá decir: pero es que mi mamita tuvo cáncer 10 años y Dios nunca la sanó. Si se fue con Dios, ya está sana. Y como dijo Nick, es un tremendo hombre de Dios, que no tiene bracitos ni piernas. Y este hombre se intentó suicidar varias veces, hasta que entendió el propósito que Dios tenía en su vida. No que Dios lo mandó así para que hiciera algo, no. Pero ya después de nacer con esa condición había un propósito en su vida. Y es una de las personas que yo, cada vez que escucho los mensajes que él tiene, esa persona llega mucho a mi corazón. Cómo la gente se quebranta, cómo la gente lo abraza, cómo la gente se le acerca. No pacta, no siembra, no está impulsando a gente ya con la cabeza, no está botándolos al piso, no está haciendo un poco de loqueras que hay en iglesias que no existen en la Biblia. Y él le pedía a Dios, estuvo estudiando mucho de la vida de él, y él le pedía a Dios, decía: si por lo menos así yo pudiera encontrar una mujer y tener un hogar y tener hijos. Y tiene una mujer tan linda, y tiene 4 hijos. Oiga, está juicioso. Recién se casó, no había televisión. Tiene unos chinos pero rechuscos. La mujer es muy linda, muy bonita, y sobre todo es una mujer de Dios. Y él un día en una conferencia que daba dijo, alguien le preguntó: ¿tú cómo te ves en la eternidad? Le dijo: obviamente si estoy en la eternidad estoy con Cristo, pero lo primero con lo que yo me veo es con mis manos y con mis pies, porque Dios ya me mostró a mí cómo yo soy. Qué hermoso eso. Una persona que no tiene manos y no tiene pies y dice: a mí me importa porque al fin y al cabo yo sé cómo soy y cómo voy a terminar, y me queda poco. Porque son 70, 80, 90 años los más robustos, dice la palabra, pero una eternidad con Jesús. Tal vez fueron 30, 40, 50 que Jesús no demora en venir, sin sus manos y sin sus pies, pero una eternidad con todo su cuerpo entero y sobre todo con Cristo Jesús. Él murió por nuestras enfermedades, Él murió por nuestros dolores. Su sangre nos muestra también que fue derramada para darnos descanso. El quinto episodio de sufrimiento de Jesús derramando sangre fue en sus manos clavadas en la cruz. En sus manos clavadas en la cruz. Esto está allí, no voy a ir hasta allá. Juan capítulo 20,
cuando vemos a Tomás, el incrédulo, que dice, si yo no metiera mi mano, si no tocaré su mano y no metiere mi mano en su costado y yo no creeré. La Biblia no enseña en sí dónde fueron clavados los clavos, valga la redundancia. Obviamente fue en las manos y en los pies, pero no exactamente el lugar, no lo registran los evangelios. Pero científicamente han comprobado que si clavan acá un clavo, esto desgarra la piel y saca el clavo y más el peso de una persona. Entonces, lo más factible es que fue aquí, para que este hueso no dejara sacar el clavo. Aquí fue donde fue clavado. Entonces algunos dicen, no, pero ahí no dice manos, aquí no dice, ahí dice la palabra, es que si yo no vi de tus manos y no tocar, entonces fue manos, no muñeca. Pero bueno, cuando uno estudia la palabra, y eso es lo hermoso, es que cuando Tomás dice, si yo no tocare, no viere sus manos, esta palabra manos en el griego es cheir. Cheir. Y cuando leemos en Hechos capítulo 12, versículo 7, que dice que un ángel entró cuando Pedro estaba preso y que las cadenas de ellos se soltaron de sus manos, también es la palabra cheir. Y las cadenas no se ponen acá, las cadenas se ponen en las muñecas. Entonces cuando uno estudia la palabra más a fondo y el significado, entonces nos muestra que sí, Jesús fue crucificado acá, aquí. Los clavos dicen que medían entre 13 a 18 centímetros. Esto estoy hablando. O sea, no fueron puntillas ni tachuelas. De 13 a 18 centímetros. El nervio mediano era atravesado y quedaba triturado por el clavo. Al romper ese tendón y por tener sus manos clavadas, el Señor fue obligado a hacer fuerza con sus músculos, los de su espalda, para poder respirar. Ellos tenían que inclinarse para poder respirar por la posición en la que estaba. El diablo es tan puerco y el hombre lo acompaña perfectamente, porque la crucifixión fue creada como algo de tortura. Esto lo hacían otras naciones, pero no tenían el palo de acá, porque ellos descansaban su cabeza, y el descansar su cabeza les ayudaba un poco en su muerte. Pero los romanos le hicieron más terrible, porque clavaron este palo, cosa que su cabeza quedara así, y no tuviera cómo inclinar la cabeza para poder respirar. Por eso fue que Jesús murió, fue por asfixia. Porque él trataba de respirar, y al respirar tenía que jalar los clavos acá y sus pies, pero ¿cómo los podía hacer? Mientras más hacía este esfuerzo, más desgarraba su piel. Y trataba de respirar un poquito, hasta que ya no pudo respirar más. Esa muerte de Jesús fue terrible. En sus manos el quinto clavado en la cruz. Vi médicamente que dicen que cuando uno se golpea el codo, o sea, alguien se ha golpeado duro el codo, que eso le queda como un martillazo así. Dice que eso es 100 veces peor, como si le pusieran una prensa acá. Ese dolor que Jesús sintió cuando le clavaron las manos y le clavaron los pies. O sea, ese cimbronazo que usted siente es el 1% de lo que Jesús sintió, más adicional a que tenía que hacer así para poder respirar y que le seguía haciendo el clavo así. ¿Se imagina el dolor que sintió Jesús? A veces decimos, Cristo murió en la cruz. Ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuánto nos falta entender tantas cosas? De cómo fue verdaderamente el dolor de Cristo Jesús por nosotros. Las manos, ¿qué tipifican? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Y con esto trabajamos. Esto tipifica dos cosas importantes. Unas es símbolo de trabajo, con lo que ejecuto tareas. En Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor los bendijo y les dijo, fructificados y multiplicados.
llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio manos para que pudiéramos multiplicar. ¿Sabe? Hay personas que trabajan y sale como la canción. Tanto trabajar. Esa sí se la saben, ¿no? Esa sí se la saben. Y no tengo nada. Porque lo que hacen con sus manos no lo multiplican. Porque lo que hacen con sus manos solamente lo están haciendo en sus fuerzas, pero no en la multiplicación que Dios puso en nuestras manos. Porque para que nosotros podamos multiplicar todo lo que hacemos con nuestras manos, necesitamos la bendición de Dios. Él dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, o sea, antes de multiplicar, yo necesito ¿qué? La bendición de Dios. Todo lo que no sea bajo la bendición de Dios, no tiene multiplicación. El Señor no le dijo, y creó Dios al hombre y a la mujer y le dijo, multiplicaos, fructificaos, sojuzgad la tierra y llenadla, enseñoread sobre los peces. No, dije, el Señor los reunió y los bendijo primero. Y después de que los bendijo, le dijo, multiplíquense. ¿Cómo lo hago, Señor? Ya tienen mi poder y tienen mi bendición y tienen mi unción y tienen mi forma de multiplicarse. Si a veces las cosas no nos salen, iglesias, hablando de las manos y del trabajo, ¿cuántos trabajos fracasados? ¿Cuántos emprendimientos hemos tenido y no se dan? ¿Cuántas veces queremos tratar de que se multipliquen nuestras finanzas y no se dan? Y es porque la bendición de Dios no está en lo que nosotros estamos haciendo. Eso es algo muy importante. Pero lo segundo, que también nos muestra las manos, es un lugar de seguridad o de inseguridad. Las manos. Me voy a dar a entender. Cuando un niño es muy vulnerable, ¿cierto? Y para pasar una calle, ¿cuál es el lugar más seguro para un niño? Tomarlo en sus manos. O sea que las manos tipifican con lo que yo trabajo, pero también un lugar seguro. Pero también puede ser un lugar inseguro. Me voy a dar a entender bajo la palabra de Dios. Salmo capítulo 97, versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. No es de las manos de los impíos, porque los impíos tienen sus manos allá, pero es de yo no estar en ese lugar de los impíos, bajo su protección. Que Él no me alce a mí como niño y me tenga ahí, los impíos. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Cuando yo aborrezco el mal, Él guarda mi alma de la mano de los impíos. Aquí está Salmo capítulo 23. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Esto hablando del lugar inseguro, pero también vemos el lugar seguro. Salmo capítulo 31, versículo 15 dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces la mano tipifica todo lo que yo hago para multiplicar lo que Dios ya ha puesto en mi vida, pero también tipifica un lugar seguro de estabilidad. Esto me enseña que solo Dios tiene poder para hacer multiplicar todo lo que Él ha puesto en mis manos. Solo Dios. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos de ¿quién? Y tus planes tendrán. Ahora yo pregunto, ¿hay planes en tu vida que no han tenido éxito? No me respondas. Si no han tenido éxito, es porque no lo has puesto en las manos del Señor. Tal vez lo pusimos en las manos del Señor que nos arrendó el local. En las manos del Señor del banco que nos hizo el crédito. En las manos del Señor con el cual montamos la sociedad, pero no en las manos del Señor Todopoderoso. Pon todo lo que hagas en las... Todo. Iglesia, todo. Vamos a terminar este año 2025. Estamos al domingo a terminar el culto, el servicio. Y se nos fue este año. Viene un nuevo año. Tenemos que aprender a poner todo en las manos del Señor. Todo es todo. Todo es todo.
Porque si aprendemos a poner todo lo que hacemos en las manos del Señor, nuestros planes tendrán éxito. O sea que aquí yo les puedo dar una conferencia de positivismo y de no sé qué. Entonces les puedo decir, ¿quieren que tengan éxito en todo? Sencillo, clase se demoró 2 segundos. Pongan todas las manos del Señor. Así de sencillo. Me enseña que Dios tiene el poder para hacer multiplicar todo lo que está en nuestras manos cuando yo lo pongo en sus manos. Pero aquí su sangre fue derramada para darme un lugar seguro. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El que tú tengas poder, el que tengas una posición, el que puedas ser grande, el que puedas triunfar, el que seas reconocido, el que seas admirado por tus hijos, por tu esposa, no está en tu poder. Podrás hacer todo lo que más quieras, podrás llegar temprano, no tomar, no fumar, no de todo. Pero nunca serás grande a los ojos de tu esposo, de tu esposa ni de tus hijos, porque siempre tendremos peros para ellos. Pero en las manos del Señor sí podemos ser admirados y podemos ser grandes, porque Dios es el que tiene el poder, y en las manos del Señor está esa fuerza y ese poder para ser grande y dar poder a todos. En las manos clavadas en la cruz. 6º episodio de sufrimiento de Jesús, derramando sangre también en la cruz del Calvario, pero ahora en sus pies. Es clavado de la misma manera que con sus manos, y para poder exhalar debía apoyarse con sus pies, y al estar clavados cada exhalación desgarraba poco a poco más el pie hasta quedar fijo en un estado donde causaba más dolor aún. Todo esto lo soportó por 3 horas en la cruz. Después de que fue clavado, fueron 3 horas inhalando y exhalando con dolor. Cada exhalación de él era la que tenía que moverse para poder respirar, porque su pecho estaba cerrado por la forma en que estaba. Al estar así, es imposible, y más con su cabeza, que no la puede recostar sino está así. La forma en que pusieron sus pies tenía un símbolo precisamente para que se le dificultara la respiración. 3 horas así. En 1 minuto, ¿cuántas veces uno no respira? ¿Se dan cuenta? Ahora piensen en 3 horas, ¿cuántas veces él tuvo que exhalar? ¿Cuántas veces sufrió? En 3 horas. ¿Por ti? Y por mí. De hecho, viene a mi mente que el Señor, hablando de un lugar seguro, donde yo pongo todo en las manos del Señor, Jesús cuando muere, ¿qué es lo que dice? Padre, en tus manos, ¿en dónde puso su espíritu? En un lugar seguro, en las manos del Señor. Jesús derramó su sangre, la sangre de sus manos, para darnos un lugar seguro, pero para también tener la bendición de poder multiplicar todo lo que Dios pone en nuestras manos. El 6º en sus pies dice que adicionalmente al subirlo, lo clavaron en el piso, ¿cierto? Pero cuando lo empezaron a subir, su posición, esa posición de subir su cuerpo, le dislocó los hombros. Se los dislocó totalmente. ¿Por qué lo sabemos? Porque los evangelios no lo registran. Pero Salmo capítulo 22, versículo 10, lo que los quieran leer después lo dice, que sus hombros fueron dislocados. A medida que reducía el ritmo respiratorio, inicia una etapa llamada acidosis respiratoria, y esto lleva en corto tiempo a disminuir el pulso. Y Jesús sintió que su pulso se estaba yendo, por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya sabía que iba a partir. Los pies son un símbolo de caminar,
¿Pero qué significa esto? Nuestros pies son los que escogen nuestro rumbo, los que deciden dónde voy o dónde estoy. Hoy tus pies te hicieron traer a este lugar. No fue tu cabeza. Es que yo pensé ir a la iglesia y ir allá. El pastor Alfonso a veces echa unos chistes buenos. Entonces voy por la empanada. No, tus pies, la bendición que Dios ha puesto en tus pies fue la que hizo que tú vinieras hoy acá. Yo me pongo a pensar, y todo el tiempo que Pastor Álvaro estuvo detrás mío, dele, ¿cierto? Con amor, con respeto, con paciencia. Mis pies nunca quisieron caminar tras lo que Él me estaba enseñando. Pero a través de una necesidad y de un dolor, de una falencia, cuando mis pies quisieron caminar hacia Jesús, hacia lo que yo necesitaba, no fue solamente esa necesidad, fue que anteriormente ya había algo sembrado, que a través de esa necesidad me hizo ir a buscar lo que Él me decía, que yo caminara y que no tuve que haber sufrido, sino esperé hasta sufrir para caminarlo. Porque así somos de necios todos. Tenemos que estar con la soga al cuello para tomar las decisiones correctas. ¿Qué necesidad hay en nuestro corazón, cierto? Los pies tipifican nuestro caminar. Vuelvo a recordar, hay camino que al hombre le parece perfecto. Decimos, este camino así estoy bien. El caminar implica con quién yo ando, a quién escucho, con quién paso tiempo y a dónde voy. Y viene a mi mente Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni con burlones, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa misma ley medita de día y de noche. Ese es el que será plantado como árbol junto a corrientes de agua viva, el cual da su fruto a su tiempo, en el tiempo de Dios, y su hoja nunca cae. Bienaventurado el varón que no anduvo. Los pies como símbolo de caminar nos muestran cuál es el camino que yo debo seguir. Durante 25 años recorrí un camino que era el incorrecto. Y lo que yo he comentado acá a veces en son de burla, en son de echando mis chistes porque molesto. Pero yo me casé para hacer infeliz a mi esposa. Realmente. Porque yo me casé fue solamente para traerle lágrimas, sufrimiento, dolor, para no llegar a la casa, para emborracharme. Y para decirle, mientras yo le responda a usted con el arriendo y le responda por todo, usted a mí no me friegue la vida. Eso es una forma decente, ¿no? Porque así no le decía. ¿Quién me mandó a mí que me casara? Pero me casé y tomé malas decisiones y creí que ese camino era el correcto. Si yo no hubiese llegado a Cristo, yo no tendría la gran mujer que tengo hoy. Se hubiera perdido de mí. No, mentiras, me hubiera perdido de esa gran mujer que tengo. Pero porque yo creía que mi camino era correcto, que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Y chocaba con ella era porque ella no me dejaba hacer lo que yo quería, que era tomar y salir a fiestas. Casi por nada, ¿no? 25 años en un camino incorrecto. Casi voy a cumplir la mitad, voy a cumplir el otro año 50 años. Ya casi son 25 años de caminar en el mundo y 25 años de caminar con Cristo. Los pies son símbolo de nuestro caminar, pero también son un símbolo de autoridad. A Josué le dijo, recuerden que vienen muchas cosas a mi mente, que el Señor hacía quitar el calzado porque decía, el lugar que pisa santo es, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con un lugar de santidad es un lugar de autoridad. Pero también Jesús le decía a Josué que pusiera sus pies sobre la tierra para poseerla. Algunos pastores dicen
pise acá y diga que esto es mío, entonces pisan a las chicas allá y esta va a ser para mí. Entonces no funciona de esa forma, ¿cierto? Hay unas locuras en las iglesias que... Pero los pies, según mi caminar, en eso hay autoridad. Y esto me enseña algo muy importante. Su sangre fue derramada para darnos autoridad, pero me enseña que Jesús escogió el camino correcto para llevarnos al Padre. El sufrimiento que Jesús tuvo en sus pies, hablando de que los pies son un camino, fue la forma correcta que Él escogió para podernos llevar al Padre. 1 Timoteo 2:5 dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Este es, no la Virgen María, no el Papa, no Mahatma Gandhi, no Buda, no un pastor. Nadie nos lleva. Con alguien que discutíamos un día, pero es que nosotros creemos que el Papa es mediador, porque ustedes también son mediadores. Yo no soy mediador entre Dios y los hombres. Yo soy mediador entre los hombres y Cristo. Yo llevo a Cristo a todas las personas a través de su palabra, pero yo no lo llevo a Dios Padre. Para mí es imposible. Alguien que lleve al cielo a alguien tiene que pertenecer al cielo. Por eso Dios es Dios, verdaderamente hombre. Alguien que estuvo en el cielo, pudo bajar a la tierra y es el único que puede conectar el cielo con la tierra. Por eso ni la Virgen, ni el Papa, ni un pastor pueden conectarnos, porque nosotros somos de la tierra, no somos del cielo. Me dice, pero es que usted yo no conecto, yo soy mediador entre el pecador y Cristo Jesús, que Jesús es el que nos lleva al Padre, pero nosotros no somos mediadores, hay un solo Dios, y Jesús escogió el camino correcto, su sangre tipifica eso, derramada en sus pies, pero también para darnos autoridad. Génesis capítulo 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Eso era una profecía que Jesús aplastaría a Satanás. Se cumple en Romanos capítulo 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros. El Señor puso a Satanás bajo nuestros pies, pero no a todos, es solamente a la iglesia. Él le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Por eso necesitamos estar en Cristo, necesitamos ser hijos, necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos estar en pacto, porque si no pasa lo que pasó cuando leemos en Hechos, que Pablo hacía algo y el otro fue a hacer lo mismo y el diablo le dio una pela y lo sacó en peloto. Eso dice la palabra, ¿no? Le dio una pela y le dijo, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a su merced, a usted le voy a dar una pela, un demonio. Dios nos dio autoridad, pero necesitamos estar en Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El último episodio de sufrimiento de Jesús derramando sangre es en su costado en la cruz, cuando traspasaron la lanza. Lo que vimos en la película dice que es para confirmar su muerte. Aquí ya había muerto Jesús y un soldado le clavó una lanza en su costado derecho, atravesándole el pulmón y el corazón. Él ya estaba muerto, pero le atravesó el pulmón y el corazón. Eso estaba profetizado en Zacarías capítulo 12, versículo 10, no lo voy a leer. Y está por cumplirse otra profecía de esto mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Esto me enseña que Jesús es nuestro verdadero respirar, nuestro verdadero aliento de vida. Y su sangre fue derramada para sanar a todos los quebrantados de corazón. Y aquí concluyo con la visión de la iglesia del pacto, para los que no la saben. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Esta es la visión de la iglesia del pacto. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús iba a leer la palabra. Dice, y se le dio el libro
del profeta Isaías. Recuerden que eran rollos, no existía esto, eran rollos. Se le dio el libro, dice, y se halló en el lugar donde estaba escrito. La versión original dice que se halló él en el lugar. Cuando Jesús abre la palabra, él se halla en el lugar, porque de lo que él iba a leer era una profecía que él estaba cumpliendo a los ojos de ellos mismos. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Su sangre fue derramada para todos los quebrantados de corazón. Y Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay una canción que yo les envié que quisiera que la escucharan. ¿Sí la tienes allí? Hay una canción muy hermosa que tiene que ver con eso. Quisiera que la escucharan. Con eso me permiten orar después de esto y quisiera invitar al grupo de alabanza para que podamos concluir.